Seguramente, si hablamos de Evangelio, más de uno de ustedes podrían dar cátedra de este tema. Podrían contar las hazañas de Cristo y cómo su vida es el Evangelio en su máxima expresión. O tal vez cómo sus discípulos vivieron este Evangelio, lo predicaron e incluso dieron su vida por él. Y podríamos hablar de muchísimas otras cosas más. Pero hoy te traigo una perspectiva un toque distinta. Me gustaría que hablemos del Evangelio eterno, de ese Evangelio eterno que aparece en Apocalipsis 14 y que en lo personal me ha cambiado la forma de entender la Biblia. Si leemos Apocalipsis 14 del 6 al 10, vemos que el versículo 6 nos habla de un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este ángel decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después aparece un segundo ángel que dice: ha caído Babilonia. Y luego aparece un tercer ángel diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Estos son los tres mensajes angélicos, pero sinceramente, ¿entendemos claramente qué son estos mensajes? Es muy importante que lo entendamos, porque como pueblo de Dios debemos estar preparados para poder explicarlo frente a todo el mundo de una forma simple y clara. Debemos entender que estos tres mensajes angélicos son el Evangelio eterno. Y si vamos al tercer mensaje, ¿qué quiere decir este mensaje? ¿De qué creen que se trata? Este versículo habla de la imagen de la bestia. Esta es una marca de autoridad que está muy bien explicada en Apocalipsis 13, pero podríamos hacer otro video para explicar ese tema. Por el momento, me conformo con que entiendan que el tercer mensaje habla de la marca de la bestia. Y sabemos que la marca de la bestia es la ley dominical. Por ende, si la marca de la bestia es la ley dominical, y la ley dominical es parte del tercer mensaje angélico, y el tercer mensaje angélico es el Evangelio eterno, por ende, llegamos a la conclusión de que la ley dominical es parte del Evangelio eterno. Y esto debería ampliarnos un poco más el concepto de Evangelio y hacernos entender que el Evangelio no es simplemente las buenas nuevas de que Jesús te salva. Se llama Evangelio eterno, y eterno hace referencia de que siempre ha existido. Y vemos que el Evangelio eterno dado en Apocalipsis 14 es algo muy específico. Se ve claramente que el tercer ángel es un hecho puntual, la ley dominical. Por ende, no es un mensaje que podría haber sido dado en otro momento, como por ejemplo en el tiempo de Noé, de Cristo o en la Reforma Protestante. Solo puede darse en un momento específico. Creo que esto está muy claro. Pero ahora, ¿qué son el primer y el segundo mensaje angélico? Lo que tenemos que tener en claro es que el tercer mensaje angélico está fijado en un evento específico. Y no es solo una experiencia emocional que tuviste la semana pasada o que puedes tener mañana, no. Tampoco es una experiencia personal que tenés en tu casa leyendo la Biblia o un devocional. No es solamente eso. Sino que estos mensajes son eventos específicos que han sido fijados y colocados en un marco histórico. Dios quiere enseñarnos este Evangelio eterno, y el Evangelio eterno es un evangelio. Pablo nos dice que si alguna persona te quiere enseñar cualquier otro evangelio, ese es un anatema. Solo hay un evangelio. Y este evangelio siempre viene en un proceso de prueba de 3 pasos. Y cada uno de estos pasos puede ser ubicado en la historia. Entonces podemos ir, por ejemplo, a la historia de Noé, a la historia de Moisés, o a la historia de Cristo, o a cualquier otra historia de Reforma, y ver el Evangelio eterno realizando su obra. En Juan 16, del 7 al 8, Cristo le habla a sus discípulos, y les dice que cuando Él se vaya iba a venir un Consolador, el Espíritu Santo, y este los iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y acá podemos ver la obra del Espíritu Santo en 3 pasos: convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero si no me crees, busquemos a otro testigo, ya que la Biblia nos dice que todo asunto será decidido por boca de 2 o más testigos. En Hechos 24:24 nos encontramos con una historia muy interesante, donde Pablo fue llevado cautivo, primero por los judíos, luego entregado a los romanos y ahora se encuentra en Cesarea, donde Félix y su esposa escuchan hablar a Pablo acerca de su fe en Jesucristo. Y presten atención a esta parte. En el versículo 25, Pablo le habla acerca de la justicia,
el dominio propio y el juicio venidero. Y Félix queda espantado. Pablo le da el mensaje del Evangelio eterno a Félix. Lo que estoy queriendo demostrar con estos 3 pasajes bíblicos es que el Evangelio eterno siempre es un proceso de prueba de 3 pasos. Y estos 3 pasos son pecado, justicia y juicio. Si vamos a la historia de Cristo, nos encontraremos con el segundo Elías, ese que iba a preparar el camino para el Mesías. Y Juan tenía un mensaje de reforma. Él estaba bautizando a personas. Y como sabemos, el bautismo es una representación de la purificación del pecado, una muerte del pecado para tener una resurrección, una vida nueva. Juan toca el tema del pecado. También lo vemos en su vestimenta, en su dieta, en sus deseos. Él fue temperante. Él daba el mensaje del pecado. Él daba el primer mensaje angelical. Él les decía a las personas que debían ser justos, porque el juicio estaba por ocurrir. Les dijo que el hacha está a punto de cortar el árbol. Él predicaba un juicio venidero, y esto implicaba que las personas acepten que son pecadoras, se arrepientan y se vuelvan justas. Pero, ¿qué pasa si rechazabas el mensaje de Juan? Si no lo aceptás, caes y por ende te perdés. Mientras que si aceptás, eres contado dentro de los justos. Esto es lo que dice el segundo mensaje angelical, porque es esto lo que hace el Evangelio eterno. Produce 2 clases de personas. Personas que aceptan el mensaje y personas que lo rechazan. Lo podemos ver claramente en la historia de Caín y Abel, donde vemos 2 clases de personas. Una que es Abel y reconoce que era pecador y por ende es hallado justo, mientras que Caín no quiso aceptar que era pecador y dio otra ofrenda. Y esta historia muestra que se producen 2 clases. También lo podemos ver en la historia de Cristo, donde la nación de Israel cayó, mientras que sus discípulos fueron elegidos y hallados justos. Entonces, mejor resumamos. Hasta ahora venimos viendo que el Evangelio eterno es un proceso de prueba de 3 pasos que produce 2 clases de personas y que estos 3 mensajes están sujetos a eventos históricos y proféticos. Y esto lo pudimos ver en el tercer mensaje que corresponde al evento de la ley dominical. Ahora, si a este mensaje lo ubicamos en un evento específico, ¿tendríamos que poder hacer lo mismo con los otros 2 o no? Veamos una cita. En esta cita, Pablo nos dice que Cristo no podría venir hasta que haya sido revelado el hombre de pecado. Y este hombre de pecado fue la supremacía papal que duró 1260 años y terminó en el año 1798. Ahora, ¿sabían ustedes que Cristo no podía haber vuelto antes de 1798? Elena de White aquí está marcando un evento específico, ya que el mensaje de la segunda venida arranca desde esta fecha. También nos cuenta que desde esta fecha el libro de Daniel fue desellado y la ciencia de las profecías aumentó. Y ahora quiero mostrarles cómo estos 3 mensajes fueron colocados en la historia de los mileritas. El libro de Daniel fue desellado en el año 1798, que marca el inicio del tiempo del fin. Y esta cita dice que en este momento el primer mensaje debe ser proclamado. Entonces, por conclusión, vemos que el primer mensaje angelical fue dado en 1798. Entonces, acabamos de unir 1798 con el desellamiento de Daniel, el tiempo del fin y el mensaje del primer ángel. Por ende, acabamos de encontrar el evento histórico del primer ángel, 1798. Los mensajes angelicales siempre están colocados en algún lado y no debemos moverlos. Porque según esta cita, la profecía es una delineación simbólica de eventos que nos llevan al final de la historia de la Tierra. Por ende, si hay una delineación, podemos entender que los mensajes angélicos ocurren en un orden. Y como es eterno, siempre es igual, siempre van a estar en el mismo orden: pecado, justicia y juicio. La cita también nos cuenta que los eventos históricos muestran el cumplimiento directo de las profecías. ¿Y qué significa delinear? Delinear significa escribir o mostrar en una línea. Entonces lo que podemos hacer es mostrar la profecía sobre una línea. Y también podemos ver esto en Isaías 28 del 9 al 10. Aquí Dios nos dice que le enseñará ciencia y se le hará entender doctrina por medio de mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea.
Línea sobre línea es el método que usamos los adventistas, donde tomamos un versículo de un lugar de las escrituras, lo alineamos con otro versículo de otra parte de las escrituras y así comparándolos tenemos más información y más luz. Pero mejor hagamos un ejemplo. Si continuamos leyendo el versículo 12, nos dice que esta metodología es el reposo y el refrigerio. Ahora, si yo quiero saber qué es el reposo y el refrigerio, vamos a utilizar esta metodología comparándola con otros versículos que hablen acerca de esto, a ver si nos arroja más luz. Y vamos a Hechos 3:19. Este versículo nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y vemos que el refrigerio está relacionado con el arrepentimiento. Y sabemos que el arrepentimiento está relacionado al pecado, porque es el paso posterior al pecado, claro está. Por ende, está relacionado al Evangelio eterno. Dice: arrepentíos y convertíos. ¿Y qué significa ser convertido? Significa que entraste en justicia, que cambiaste tus caminos pecaminosos. Esto está relacionado con el segundo mensaje angelical, por ende, también está relacionado al Evangelio eterno. Y también nos dice tiempos de refrigerio. O sea que está conectado a un tiempo. Va a ocurrir en algún momento. Y ya habíamos visto que la profecía es un delineamiento de eventos que ocurren en ciertos momentos puntuales, específicos en la historia. Y esto es lo que quería introducir. Miren todo lo que pudimos aprender alineando dos versículos. Pero también podemos hacer lo mismo con las citas del espíritu de profecía, para tener aún más información. Entonces vamos a alinear una cita. En esta cita, Elena de White nos dice que el refrigerio es igual a la lluvia tardía. Por ende, logramos entender leyendo los versículos de Isaías que esta metodología, la metodología de línea sobre línea, es la lluvia tardía y que ocurrirá en cierto momento para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Reposo es igual a refrigerio, que es igual a línea sobre línea, que es igual a lluvia tardía. Y si queda alguna duda de esto, terminemos de analizar el versículo 12 de Isaías. Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Qué dice? Mas no quisieron oír. Y lo único que no puedes escuchar es a alguien hablando. Por ende, vemos que este refrigerio, esta lluvia tardía, no se trata de una experiencia mística, sino de un mensaje que está siendo derramado por el Espíritu Santo. Y vemos que es un mensaje que todos podemos leer, identificar y ver, y que está conectado con el Evangelio eterno. Y como vimos, el Evangelio eterno es esta prueba en 3 pasos: pecado, justicia y juicio, que divide a 2 clases de personas. Y que cada uno de estos pasos son eventos específicos que podemos colocar en una línea de tiempo. Por ende, nuestra misión es poder identificar estos eventos y dejar que nos moldeen y no resistirnos a su mensaje. Porque las personas que pelean contra este mensaje se encuentran como laodicenses que rechazan el llamado de Cristo. ¿Y cuál es la cura para la condición laodicense? Oro, vestiduras blancas y colirio. ¡Claro! Un proceso de prueba en 3 pasos. Debemos pasar por estos 3 pasos una y otra vez. Primero, Dios nos dice que somos pecadores. Si aceptamos este mensaje, pasamos a la siguiente fase y empezamos a hacer algo. Y eso que hacemos es arrepentirnos. Y si nos arrepentimos, somos convertidos y estaremos parados del lado correcto con Dios. Entramos en justicia y cuando venga el juicio, recibirás tu recompensa de vida eterna. Pero si como Caín no reconoces que sos pecador, no reconoces cuando este primer ángel llega a la historia y no te pones en línea con este ángel, estás rechazando la obra de ese ángel. Caín decidió no escuchar este mensaje y no siguió sus instrucciones, no siguió sus pasos. De igual forma, si no reconocemos la obra de este ángel, quedaremos atrás, pero no porque no tuvimos oportunidad de reconocerlo, sino que quedaremos atrás por ignorancia propia. Por eso los animo a seguir profundizando en estos temas. Si te ha gustado el video, te animo a que te suscribas al canal y estate atento porque seguiremos subiendo más videos como este.